Ayer fue el Día Mundial de la lucha contra la trata de personas, así fue dispuesto por las Naciones Unidas. Es un flagelo que atraviesa el mundo entero a distintos países y que consiste en la captación, en el traslado de personas en contra de su voluntad a la fuerza con distintos fines: explotación laboral, sexual y en última instancia lo que es el tráfico de órganos. En Argentina hubo un caso muy emblemático que marcó un antes y un después con respecto a este tema, y me estoy refiriendo al caso de Marita Verón. Susana Trimarco, su mamá, fue un emblema también en la lucha por la búsqueda de su hija, que aún no aparece. La justicia dictó sentencias, hubo también personas que fueron absueltas, pero bueno, sigue sin aparecer Marita Verón. Y para indagar más acerca de este caso, tomamos contacto con Sibila Camps. Ella es escritora, es colega, es periodista y ha escrito un libro con respecto a este caso tan pero tan importante para la historia argentina, como se llama La Red. Es el libro que ella escribió en referencia a este caso de Marita Verón. Tomamos contacto con ella, con Sibila, para dialogar un poco acerca de esta temática, para tocar también este día tan importante y también que ha atravesado la Argentina, como es el caso de Marita Verón. Sibila, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Crónica Central. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vos escribiste el detrás, lo que había detrás de la investigación del caso de Marita Verón. Bueno, contanos un poco acerca de este trabajo de investigación y que tiene que ver con el poder, ¿no? Un caso que sigue generando impotencia y sigue generando esas preguntas y esas dudas con respecto a si verdaderamente se dictó justicia o no. Es verdad. En primer lugar, no hubo justicia porque no se la encontró y tampoco se supo nada sobre su verdadero final. En segundo lugar, las redes de trata, por lo menos las de trata sexual en la Argentina, no son autónomas del poder, del Estado, mejor dicho. Esto significa que funcionan teniendo connivencia con el Poder Ejecutivo, a veces provincial, casi siempre a nivel comunal, el Poder Judicial, que hace la vista gorda, y también con funcionarios, sobre todo de las fuerzas de seguridad, como ser las policías, la gendarmería, la prefectura. Entonces, lo que ha mostrado justamente el caso de Marita Verón es toda esa red de complicidades, que quedó muy a la vista durante el juicio. La investigación fue muy mala justamente por ese motivo, porque se apañó a las personas que estaban vinculadas con eso. Y en ese sentido es que se buscó tener... perdón, tengo al gato encima. Bueno, son cosas que pasan en vivo, ¿eh? Son cosas que pasan en vivo. Sí. Bueno, se cruzó Perdón. la mascota, estás en tu casa, estás charlando con nosotros, son cosas que pueden pasar tranquilamente. Ahí está, ¿pudiste contener al gato o no? ¿Ya está? Sí, por lo menos se bajó, sí. Bueno, Entonces decía sí. que justamente lo que mostró el juicio fue esa connivencia con distintos sectores del Estado provincial, no solamente de la provincia de Tucumán, sino también de la provincia de La Rioja y otras provincias, porque las redes de trata son como un inmenso hormiguero, están todas conectadas directa o indirectamente entre sí. Y eso es lo que mostró el caso de Marita Verón. Es decir, en un juicio por una sola mujer víctima de trata, había conexiones con 17 provincias, prácticamente casi todo el país. Es decir, se mencionaron por lo menos 17 provincias. Y si no se la encontró y si no se pudo hacer una investigación más a fondo, fue precisamente por ese motivo, esas redes de complicidades. Sibila, tengo una pregunta a nivel personal, porque cuando hablamos de trata, estás vos haciendo referencia a todo el poder político que hay, el poder en las sombras. ¿No te dio miedo en algún punto meterte con este asunto? No, en ese momento ya no, digamos. Yo sabía que detrás de el secuestro y la desaparición de Marita Verón estaba el clan de los Ale. Es decir, sobre todo Rubén Eduardo, conocido como la Chancha Ale, una de sus ex mujeres, sí estuvo siendo juzgada y fue absuelta, el hermano de esta mujer que también fue absuelto,
justamente por todas esas complicidades que digo. Y sabía que estaban detrás, la Chanchale, y eso sí era algo que había tenido en su momento un enorme poder. Pero ya en ese momento estaba totalmente aplacado porque no le convenía mostrarse, y realmente su abogado, que era realmente un muy buen abogado, muy astuto, realmente muy inteligente, se encargó de llamarlo a la cordura y dejarlo, y que, digamos, el plan no hiciera amenazas. Las tuvo hacia algunas de las testigos, hubo alguno de ese tipo de cosas, pero no se metieron ya ni con Susana Trimarco porque ya era inútil, ni tampoco conmigo, ni nada, digamos, no hubo ninguna situación, no me dio miedo porque objetivamente sabía que no podía pasar nada. Rescato la figura de Susana Trimarco, recién hacías mención, esa madre que enfrentó a toda la impunidad del poder político, judicial, a toda esta red realmente de trata que estaba acechando en ese momento y que afectaba a muchas provincias. Fue fundamental el papel de esta mujer. Sí, justamente porque ella realmente es un caso atípico. Las víctimas de trata no suelen tener el perfil de Marita Verón, que era una joven estudiante universitaria, de clase media acomodada, podríamos decir. No venía de un hogar pobre, que no tenía, digamos, no fue empujada mediante engaños, que es lo que suele ocurrir, sí, o por la necesidad económica. Entonces fue secuestrada, no es habitual, no es habitual que haya secuestros. Entonces, por venir de otro tipo de familia, justamente su padre y su madre, y fundamentalmente su madre, porque el padre murió en el camino, realmente no resistió todo esto, es que tuvo las agallas y la inteligencia también como para golpear puertas y sobre todo salir de la provincia de Tucumán, que si no hubiera salido de la provincia de Tucumán, si este caso no hubiera tenido trascendencia nacional, y la tuvo sobre todo porque hubo apoyo por parte de Néstor Kirchner cuando estuvo en la presidencia, y que le dio las herramientas económicas como para poder fotocopiar el expediente y tenerlo en un programa y poder tener contacto y que el caso trascendiera. Entonces, si no hubiera sido por esta trascendencia nacional, yo creo que habría seguido sin conocerse realmente lo que ocurrió. Bien, y lo que ha dejado también la lucha y lo que sigue dejando la lucha de Susana Trimarco con la fundación, con organizaciones también que se han creado siguiendo ese ejemplo para la contención de las personas que salen de la trata de personas y para también ayudar a la búsqueda. Vos que sos especialista también en cuestiones de género, la trata incluye a hombres, mujeres, niños, pero los números son realmente muy grandes con respecto a las mujeres. Las mujeres son las principales víctimas de la trata de personas. La trata con fines de explotación sexual fundamentalmente son mujeres y adolescentes. En otros países también, especialmente en el sudeste asiático, niñas. Estoy hablando de niñas que tienen menos de 10 años o quizá menos. En la Argentina, fundamentalmente adolescentes o mujeres jóvenes. Hay también travestis que pueden ser víctimas de trata, en algunos casos algún adolescente varón, pero esto en la trata con fines de explotación sexual. En la trata laboral hay más varones que mujeres y también niños que son explotados en talleres clandestinos o adolescentes. Eso sí se da de ambos sexos de una manera indistinta. Sibila, por último, ¿cómo ves la situación de este flagelo en nuestro país? Hay casos emblemáticos también donde continúa la búsqueda de diferentes personas, hombres y mujeres en distintas provincias. ¿Cómo ves la situación de Argentina con respecto a la trata de personas? Creo que tenemos que separar lo que es... al revés, que no tenemos que separar lo que es la trata de lo que es la prostitución y la explotación sexual, porque son tres caras de un mismo problema que tiene un denominador común, que es el hombre que consume sexo pago. Entonces, la mujer que hoy es víctima de trata
mañana puede estar explotada por un fiolo, pasado puede estar por su cuenta en una esquina, después caer nuevamente en un prostíbulo y terminar esclavizada, pero no ser víctima de trata porque ella fue sabiendo que lo era. Entonces, en la medida en que siga habiendo en la Argentina una tradición de iniciar sexualmente a los varones en un prostíbulo, y los prostíbulos están prohibidos en la Argentina desde el año 37, y sin embargo sigue habiendo prostíbulos disfrazados con distintos nombres. Entonces, mientras siga habiendo prostíbulos, vamos a seguir teniendo víctimas, quizá no de trata, pero sí de explotación sexual o mujeres prostituidas. Entonces es muy importante la educación sexual integral para mostrar que las mujeres no son objetos, no somos objetos, las niñas tampoco, ningún cuerpo humano es un objeto y con fines de explotación sexual. Entonces es importante que esto se cambie culturalmente para que no haya más mujeres que tengan sufrir este tipo de cosas. Así es, como decía el eslogan, sin clientes no hay trata, y también decirle a la gente que en el caso de conocer una situación de trata o sospecha de esto, denunciarlo, son denuncias anónimas, con el respaldo obviamente de la confidencialidad en la línea 145. Es una lucha que tenemos que emprender todos y continuarla. Hago una pequeña corrección. Sí. El eslogan completo es: sin clientes no hay prostitución, sin prostitución no hay trata. Así es. Hay que reponer el eslabón de la prostitución, porque la trata existe porque existe la prostitución. Y porque existen los prostituyentes, es decir, los hombres que pagan por sexo. Así es. Muchísimas gracias, Sibila. Estaremos más tiempo charlando con vos realmente por tu trayectoria, pero bueno, queríamos tomar contacto y no dejar pasar esta fecha tan importante, el Día Mundial contra la Trata de Personas. Dialogábamos con Sibila Camps, periodista, escritora del libro La Red, sobre el caso de Marita Vero.